introducción ellos hablan de la reencarnación y me pareció un tema súper importante hablarlo en este video porque yo tuve dos experiencias cercanas a la muerte y ahí fue donde yo confirmé lo que es el vehículo, que ya yo lo sabía de chiquita. Entonces, cuando ellos hablan de la reencarnación, y que es súper importante decirlo, por qué el vehículo muere, poniéndole un término a ese evento que sucede y que todos sufrimos cuando no lo entendemos, que realmente sufre el ego y lo sabemos también. Pero ellos hablan lo importante que es a nivel metafísico dejar un vehículo, volver a otro. Claro, a nivel espiritual es lo mismo, pero a nivel terrenal hay un cambio de vehículo. Circunstancias diferentes y ahí está la evolución como ser de luz, como entidad que eres. Si tienes algo que agregar. Sí, claro. El tema de la reencarnación es interesante, sobre todo para las personas en el occidente que hemos sido criados con la idea de que o eres simplemente, primero en la ciencia no creemos en reencarnación y en la religión, cristianismo, catolicismo, que es lo más prevalente en nuestro lado del mundo. Tampoco se cree en reencarnación, simplemente pensamos que somos algo creado por Dios como una especie de vasija de arcilla que eventualmente va a ser juzgada para ir de un lado al otro, ¿no? Así que el concepto de reencarnación primero es completamente nuevo para el occidente. Y esto es algo que debe ser tomado en consideración en el momento en que queremos estudiar lo que significa la reencarnación. Precisamente porque estamos adoptando un concepto que principalmente es muy profundo y si es tomado a la ligera, se crea todo tipo de malentendimiento con respecto a lo que significa realmente la reencarnación. Para poder hablar de esto de una manera coherente, tengo que decirte que hay un espectro de sensación de identidad que tiene que existir para que nosotros podamos pensar que somos. Eso que nosotros somos en sí está asociado con nuestra cualquier parte del espectro dentro de lo que es nuestra sensación de separación o creernos un ser separado hecho de partículas, energía, luz, lo que sea, o ser la unidad, el ser. Y notarás que en el occidente no tenemos un buen desplazamiento de sensación hacia la unidad. Es algo que culturalmente no hemos tenido. Eh, Total que en este espectro en el que nosotros estamos, dependiendo de nosotros, de donde nosotros estemos, vamos a crear una definición de lo que es la reencarnación. ¿Ok? Y como decía, es algo que tenemos que entender que es parte de la educación que estamos teniendo con respecto a lo que es la reencarnación. Ahora, ¿qué significa en sí? Primero que nada, yo siempre voy hacia lo que es lo más real posible. Aquello que es más real es que solamente hay una conciencia en este universo. El resto es parte de nosotros pensar e invertirnos en la percepción de división. Y está bien, es parte del juego. ¿Qué significa entonces la reencarnación? Cuando nosotros estamos en una vivencia como esta, una experiencia encarnativa, estamos acumulando experiencia, ¿ok? No como entidades separadas, sino como la conciencia única que somos. Esta única conciencia está acumulando experiencia a través de este vehículo. Cuando morimos, la mente, o mejor dicho, la acumulación de experiencias, se mantiene. ¿Qué es el registro? Eso se llama registro. El Pudieras registro. llamarlo, sí, Sí, le quizás es una dicen palabra registro. adecuada. Sí. Vamos a llamarlo simplemente una mente, ¿ok? Una colección de experiencias. Esa colección de experiencias pasa a ver cuál es digamos que su proceso en el momento de la muerte en cuanto al espectro de unidad y de separación. Dependiendo del espectro en el cual está, va a volver a pasar por una experiencia que lo lleve a seguir, como decimos en el libro, polarizándose hacia un lado o hacia el otro.
Es el mismo ser haciendo todo esto. No existe otro yo. No existe un alma que esté en el complejo mental. No existe nada y siempre existe una única conciencia viviendo cada uno de estos torbellinos de información. Quisiera antes, porque sé que nos queda muy poco tiempo, hablar sobre Jesús. ¿Quieres mi opinión al respecto o quieres...? Sí, sí, sí. Vale. Sí, porque en la ley de uno se habla también de Jesús, pero de una manera muy específica. Eh, Te voy a dar mi opinión con respecto a lo que yo considero que fue Jesús y lo que es ahora, o en lo que se ha convertido. Primero que nada, tenemos que entender el ambiente donde Jesús se crió. Un ambiente muy fundamentalista, muy estricto y muy peligroso. Eh, Esto es en términos de creencias espirituales. Jesús, en esencia, fue un ser humano que despertó de la ilusión de separación. Se dio cuenta, yo soy el universo. El lenguaje que se utilizaba en ese entonces, que estaba disponible a él, fue utilizado para poder transmitir el mensaje. Así como ahorita tú y yo estamos utilizando un lenguaje para poder transmitir un mensaje. Y tenemos que utilizar muchas palabras que en el fondo no son correctas. En el fondo se prestan a mala interpretación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de encarnación, yo vengo, yo elijo mis padres. Se habla de un yo, pero ese yo siempre suena separado. Y la gente lo toma siempre como separado. Ah, pero es que yo antes... Entonces, claro, hacemos lo mejor que podemos con el lenguaje, pero tratamos de referirnos a aquello que realmente está detrás de todo esto. Jesús hizo lo mismo y habló mucho del Padre, hablando del Padre como Dios, eh, cuando se refería a una de las cosas más críticas y difíciles de entender para la mayoría de las personas, cuando decía, por ejemplo, nadie llega al Padre sino a través de mí, ¿sí? Todo el mundo agarró eso como decir, Jesús es el puente para Dios. En el lenguaje que él utilizaba, y de hecho en inglés se entiende un poco más porque dice, eh, nobody gets through the Father but through me, or I, yo. No hay nadie, nadie puede llegar a Dios sino a través del yo. Es bastante simple. Eh, Hubo una discusión en la cual Jesús estuvo en un templo con unos rabinos, o judíos en general, que eran los que estaban en discusión ahí. Y eh, estaban discutiendo básicamente, tú no me aceptas a mí por las cosas que yo digo, dice Jesús, y el otro le dice, bueno, ¿y por qué te tengo que aceptar yo a ti? Y le dice, porque Abraham eh, previó que yo iba a venir y me conoció. Abraham había existido miles de años antes y los rabinos o los que estaban ahí le dijeron, pero ¿cómo que te conoció si tú acabas de nacer? Y Abraham le dice, no, porque es que antes de Abraham yo soy. Esto no lo entiende nadie. O sea, todo el mundo dice, no, pero es que Jesús era un profeta, era el Dios reencarnado y todo esto. Sí, es verdad. Jesús era Dios encarnado, así como tú y yo lo somos. Pero Jesús sabía y en su lenguaje utilizaba esa manera de decir, antes de Abraham y todo, el yo soy. Es así de simple. Entonces Jesús era una persona así. Era una persona despierta como muchas otras. Pues Eh, terminando la cuarta densidad, creo que era, ¿no? Él vino a según, graduarse. según Ra, era de cuarta densidad. Sin embargo, no me gustaría agregar eso porque eso ya crearía la connotación de, ay, no, solamente alguien de cuarta densidad. Créeme, esto sucede, ¿sabes? O sea, Pero es que eso es ego, eso ya no correcto, importa. pero O te sea, digo algo, en el tiempo que llevo haciendo esto, noto que sigue generando los mismos efectos de decir, ay, no, pero es que Jesús es inalcanzable.
me interesa únicamente hablar de lo humano que realmente fue, porque aunque sea de Sí, cuarta, de sexta, de donde sea, esa eh, capacidad de él poder reconocer su ser es lo que le dio la cualidad de poder hacer el trabajo que hizo. pero por eso mismo lo aclaro, porque el trabajo que él vino a hacer literalmente fue de amor, fue de amor. Fue, fue, por eso es que tiene mucha coherencia que él sea de la última etapa de la cuarta densidad. Sí, y eso, para ponerlo ahora en contexto, fíjate, cuando te hablan de los torbellinos, Ujú, eh, imagínate lo que acabas de decir, claro, a finales de cuarta densidad, el amor, digamos que ya está bien solidificado. Jesús era un representante, o el torbellino que Jesús representaba, que era eso, un vehículo que emanaba eso. Y por eso es que se ve obviamente Jesús. Pero uno de los errores que se comete también, y yo sé que esto no es la intención de lo que tú dices, pero es que, Zuli, te digo algo, en mi mente yo siempre tengo presente todas las características que la gente siempre le da a algo, que yo sé que tienden a crear confusión. Y en este caso la confusión es decir, que mucha gente dice, yo ser así de amoroso como Jesús, no, yo estoy perdido, porque yo no amo así. pero yo lo digo es por lo que dice Ra. Yo estoy hablando del material de Sí, Ra. sí, Yo, claro. a ciencia cierta, es una canalización. Yo fui religiosa, pero nunca vi a Jesús como muchas otras personas lo ven. Ojo, y esto no estoy criticando, porque cada quien ve las cosas en su punto, como siempre lo digo, en su punto perfecto de su evolución. Listo, yo dejo eso así, yo suelto la pelota, eso no es mi pelota, pero sí Sí, está bien que lo comentes. es que me parece importante porque, créeme, hasta hace poco he escuchado a personas que tienen toda esa carga emocional de decir, si ese es el marco de referencia para yo ser un ser espiritual, yo no me siento eso. Y mi respuesta hacia esas personas es que Jesús, en su amor incondicional, que Ra decía que era un mártir, que no es lo más recomendado tampoco. De hecho, nada es recomendado. Jesús vino a representar el mártir como un símbolo, así como Hitler vino a representar dominio, Napoleón también, Genghis Khan. Y por el otro lado tenemos a Gandhi, tenemos a Bodhidharma y a Gautama Siddhartha. O sea, Ujú. cada quien, pero es que nos quedamos pegados en los extremos, lo que eso es. Pero cada uno de nosotros somos un extremo que no nos hemos dado cuenta. Y ese extremo es el amor que nosotros sentimos por ser quien somos. Entonces, lo que quiero decir es que hay una igualdad de belleza en cada uno de nosotros, incluyéndola a Jesús. Somos hermanos, básicamente, y no hay que darle mayor, digamos, lo digo porque sé que cada vez que hablamos de Jesús existe como que a Jesús lo pusimos en un pedestal, básicamente, y hay que bajar a Jesús del pedestal para poder abrazarlo, ¿cierto? Si no, allá Bueno, arriba pero no a Dios podemos. también, también a Dios. O sea, Claro, claro. nosotros, o sea, Dios y Jesús es lo mismo. Lo que pasa es que eso es lo que hace la religión. ¿Qué hace la religión? La religión condena lo que es los 10 mandamientos de Moisés. Referencia que es condenatorio. Sí, para poner un poco de trasfondo al por qué, lo primero, vamos a salir del paso de que los 10 mandamientos obviamente son lo que llaman negativos, es un intento negativo de querer controlar, ¿ok? Para poder explicar esto, el trasfondo es el siguiente. Hay que entender que lo primordial en este universo es el libre albedrío. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos libertad de hacer lo que nos provoque, lo que queramos. ¿Ok? Y ese libre albedrío no puede ser coartado por nada. En pocas palabras, nadie puede estar quitándote tu libre albedrío. Existen los medios de manipulación para poder doblegar tu libre albedrío, lo cual es prevalente en nuestra sociedad moderna. Esa manipulación existe a través también de las diferentes dimensiones que sabemos que existen en la metafísica, en el plano mental. Para aquellas personas susceptibles existe la posibilidad de manipular su libre albedrío a beneficio de otro. Ahora, ¿qué ocurrió? En ese entonces, cuando Moisés
existía la entidad llamada Yahweh. Yahweh era primero era parte de la confederación que estaba mandando información y eventualmente fue hackeada, si lo quieres ver así, por la misma, esto es un funcionamiento que quizás no te tenga que explicar a profundidad, pero tiene que ver con el llamado de las personas. Cuando el llamado es puro, como estabas hablando entre tus amigas y como hicieron la canalización, la información que se refiere, no voy a decir que es puro. Mientras mayor sea la pureza, mayor será la pureza de la información recibida. Como el pueblo de Moisés empezó a cambiar y a tener otro tipo de deseos y otro tipo de inclinaciones, la información canalizada cambió hacia algo un poco más negativo, negativo en términos de control. En ese momento fue que Moisés tuvo la visión de los 10 mandamientos. Ra explica que los mandamientos son de origen negativo y se puede comprobar únicamente de hecho, Don es quien le pregunta en alguna parte, cuando está hablando de los 10 mandamientos, le dice, asumo que los 10 mandamientos son negativos porque son siempre precedidos con no harás. Está comandando básicamente lo que alguien debe o no debe hacer. Y Ra le dice, eso es correcto, porque no importa cuál sea digamos que la intención que uno quiera dar para ayudar, tú jamás le puedes decir a una persona, no hagas esto, ¿sí? Sí, No, por eso o es debes condenatorio, por hacerlo. eso es condenatorio. Tú, ahí le estás quebrantando el libre albedrío a las personas. Correcto. Y aprovecho para mencionar algo que estaba hablando que puede ser de utilidad. De hecho, acabo de grabar un video dando mis impresiones sobre lo que he visto en este argot espiritual, de cómo se han creado ahora. Primero que seguimos bajo la influencia religiosa, seguimos bajo una influencia religiosa, a pesar de que ya no creemos de la manera institucional de la religión, su influencia sigue impactándonos en la manera como nosotros percibimos la realidad. ¿A qué me refiero? A que en este argot espiritual he estado escuchando muchas cosas que suenan literalmente a mandamientos y condenatorios, como tú dices. En pocas palabras, es la esencia que se mueve y se dice que tú eres un ser imperfecto, que necesitas evolucionar espiritualmente, que necesitas pasar por un proceso arduo de trabajo. Todo esto es un juego que podemos decidir jugar, pero no es necesario. Así como los 10 mandamientos es algo que nosotros podemos acatar y ver cómo nos funciona, pero si nos llegamos a salir de eso, no hay nada que nos condene. Del mismo modo, no hay nada que nos condene al uno no seguir estos mandamientos New Age, como les digo yo, que son básicamente el que debes hacer ciertas cosas o estás en el mal camino o debes cuidarte de ciertas cosas porque si no estás siendo seducido por el mal. Y esto es muy prevalente ahorita.